Bien, pues el día de hoy tenemos un mensaje especial para los papás, pero recordemos que la palabra de Dios es para todos, ¿verdad? Es absolutamente para todos. Así que quisiera simplemente animarte a que, aun si no eres papá, estés atento a lo que Dios quiere enseñarnos el día de hoy. El título de la enseñanza este día es Un Padre Perfecto. Y dices, no, pues ya empezamos mal. Pero nótese que el título tiene intención. Es un Padre Perfecto, porque padres perfectos solo hay. Dices, y lo estoy viendo. No. Por supuesto que solo hay un Padre que es perfecto, y no eres tú, y no soy yo, sino es nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y eso por un lado nos da mucho descanso. ¿Estás de acuerdo? Nos da mucho descanso porque sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros, tiene cuidado de nuestros hijos. Estoy seguro que si nos diéramos la oportunidad de tener una conversación honesta entre nosotros, muchos de nosotros podríamos concluir que Dios llevó a cabo su voluntad en nuestra vida. En muchos casos, en muchos, gracias al papá que tuvimos. Y en muchos otros, a pesar del papá que tuvimos. Y no es diferente a lo que vemos en la Biblia, ¿cierto? En la Biblia vemos, de hecho, los más grandes héroes de la fe, muchos de ellos cometieron errores garrafales como papás. Errores terribles. El rey David, es un caso de estudio. Moisés, ¿sabes algo de los hijos de Moisés? Dices, no. Exacto. De hecho, lo poco que sabemos sobre sus hijos de Moisés no es muy alentador. Entonces, a través de este tema, yo es un lenguaje que uso muy pocas veces, pero yo tenía esa convicción de parte de Dios, de que Dios quería quitar pesos de encima, de que Dios quería quitar remordimientos, culpas, dolores en el corazón de los papás, porque como papás uno se equivoca muchísimo. ¿Algún papá está de acuerdo con eso? O sea, siento que la paternidad es como cuando te gusta el fútbol, ¿no? Y estás en tu casita, en tu sillón, muy cómodamente sentado y estás viendo cómo lo están haciendo los demás en la pantalla y dices, ay, qué bruto, ¿por qué no hace esto o aquello? Córrele, pásasela ahí, lo hubieras hecho así, ¿no? Perdón por el acento chilango, pero uno es muy fácil critica lo que está sucediendo en la cancha hasta que te toca estar en la cancha. Y como de manera personal yo te lo puedo decir, como hijo yo crecí con una ausencia terrible por parte de mi papi, una ausencia muy grande, y crecí anhelando la oportunidad de ser el papá que yo no tuve, ¿no? Hasta que me convertí en papá. Y vi a mi papá con otros ojos. Lo vi con mucha más gracia, con mucha más compasión, con mucha más misericordia. Y descubrí que ser papá es una tarea, es un privilegio que nos enfrenta con nuestras incapacidades, con nuestras limitaciones y en muchos casos con nuestro propio pecado, ¿verdad? Y creo que Dios el Padre quiere el día de hoy traer ánimo, aliento, esperanza, fe al corazón de cada papá, porque si eres una persona normal como papá, tienes remordimientos y tienes culpas y tienes un peso ahí encima, y Dios quiere invitarte a contemplarlo a Él e imitar su ejemplo. Mateo capítulo 5 verso 48 dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Evidentemente Jesús no estaba hablando de la paternidad aquí, pero vamos a aplicar este texto de esa manera, orientándolo, a la paternidad. Claro que solo Dios es perfecto en el sentido de no cometer errores nunca. Dios nunca se equivoca, ¿verdad? Pero cuando Jesús está diciendo aquí, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, la palabra que usa para perfecto es muy interesante. No es una palabra que implique sin error.
sino es una palabra que implica, de hecho, el léxico griego la traduce como completo, genuino, íntegro, perfecto, maduro, bien desarrollado, o incluso se puede traducir como adulto, ¿no? Es la palabra teleios. De hecho, cuando Jesús ofrece su vida en la cruz, Él usa una palabra que se deriva de esta expresión, teleios. Él dice tetelestai, que significa pagado por completo, íntegramente, en su plenitud. Entonces, cuando Jesús nos invita a todos nosotros, recuerda que no le está hablando a papás, ¿verdad? Pero vamos a aplicarlo de esa manera. Cuando Jesús nos invita a ser perfectos como su Padre en los cielos es perfecto, es una invitación a la madurez. Es una invitación a una vida plena, a una vida completa, que solo podremos vivir y experimentar si recibimos la vida de Dios, si disfrutamos de una relación con Dios. Y de entrada eso ya me enseña lo más importante acerca de ser papá. No es la ausencia o las deficiencias de mi padre terrenal lo que me impide cumplir mi propósito, sino es la ausencia de una relación con mi Padre celestial. Esta es una invitación no simplemente a ser perfectos, sino a ser perfectos como nuestro Padre en los cielos es perfecto. Entonces, vamos a meditar en 3 maneras de responder a esta invitación, a ser perfectos como nuestro Padre. Primera reflexión: mira el amor de Dios. Esa es la primera manera en la que tú y yo podemos responder a este llamado a ser perfectos, ser maduros, ser completos, íntegros, como nuestro Padre en los cielos lo es. Mira el amor de Dios. En Primera de Juan, capítulo 3, la Biblia nos hace esta invitación. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1. Dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Juan en esta porción de la Biblia nos está invitando no solamente a mirar, sino a contemplar. Esa es la idea, contemplar cuál amor nos ha dado el Padre. Y observa cómo Juan no describe ese amor, solo nos invita a contemplarlo. Ni siquiera dice miren cuán grande, no dice miren cuál sacrificial, no dicen miren cuán perfecto. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que contemplar acerca del amor de Dios. Y Juan simplemente nos está invitando a considerar el amor de Dios, a observarlo desde todos los ángulos posibles, a realmente conocer su amor. Esta invitación a contemplar su amor es una invitación no solamente a ser espectadores, sino incluso a ser receptores de este amor. El texto dice que este amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y en su idioma original, esta palabra llamados implica incluso invitados, convidados. Entonces, ¿qué va a suceder si tú y yo contemplamos el amor de Dios? Nos vamos a encontrar con una invitación a volvernos hijos de Dios. Y yo sé que muchos aquí, la mayoría, han nacido de nuevo y son hijos de Dios y Dios es su Padre. Pero yo no quisiera obviar algo tan importante. ¿Por qué? Porque no se trata de simplemente imitar a Dios en nuestros esfuerzos y con nuestros recursos. Se trata de primero recibir su amor, que nos redime, que nos rescata, que nos transforma, para entonces poder imitarle en nuestro estilo de vida. Esta invitación de Juan a contemplar su amor es una invitación a contemplar su llamado, la extensión de su amor, que nos invita a volvernos hijos de Dios. Se necesitaba un gran amor, ¿verdad? Para hacer de nosotros pecadores, objetos de la ira de Dios, hacer de nosotros hijos de Dios, herederos de su amor. La gente cree que todos
somos por naturaleza hijos de Dios, pero la Biblia nos enseña que esto no es así. La Biblia nos enseña que, de hecho, si somos por naturaleza hijos de algo, somos hijos de ira. Es decir, que somos candidatos, eso sí lo merecemos, merecedores de la ira justa de Dios por nuestro pecado. Pero la Biblia nos enseña esto, que Dios nos ha amado a pesar de nuestro pecado. Y que Dios nos ha amado de tal manera que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero que contemples esa realidad, la realidad de un amor que no comienza contigo, sino comienza en Dios. La Biblia nos dice que incluso Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que la invitación es a ser tú primero un hijo de Dios, a ser tú primero el que responde al amor de Dios, y eso te va a capacitar para vivir la vida que Dios te ha llamado a vivir. Todo comienza con su amor. Su amor nos hace nuevos, su amor nos limpia, su amor nos perdona, su amor nos hace nuevas personas, su amor nos hace hijos suyos. Y lo mejor que le podría pasar a nuestros hijos es que nosotros seamos hijos de Dios. ¿Estás de acuerdo? Eso es lo mejor que le puede suceder a nuestros hijos, que tú y yo tengamos un papá perfecto. ¿Sabes? Todo puede ser nuevo para ti y para mí si tú y yo nos abrimos al amor de Dios, si lo contemplamos y respondemos a su invitación. Juan capítulo 1, verso 12. Estoy seguro que has escuchado alguna vez esta cita bíblica. Juan 1:12 nos dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad. Esto significa derecho legal de volverse, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino son engendrados, qué locura, ¿verdad? Son engendrados de Dios. Esto es lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Es posible por el amor de Dios, entregado a nosotros a través de Jesucristo. Y cuando tú y yo lo recibimos, no solo cambia nuestro estado legal ante Dios, sino cambia nuestra naturaleza. Dios no solo nos adopta, Dios nos engendra a través de la fe en Jesús. Su amor obra en nuestras vidas y nos hace nuevas personas, capaces de relacionarse con Él como sus hijos. No hay suficiente cantidad de religión, no hay suficiente cantidad de teología, ni de disciplina, ni de voluntad humana que pueda lograr esto. Esto solo lo puede lograr su amor. Y yo quiero invitarte a eso, papá, a que abras tu corazón al amor de Dios, que reconozcas, si tú no has nacido de nuevo, que reconozcas que eres pecador, que has fallado, y que pongas tu confianza en Jesús. Ve la cruz y mira la cruz como una expresión del amor de Dios por ti y por tu familia. Bueno, primer punto, mira el amor de Dios. No podríamos nosotros intentar siquiera a imitar a Dios hasta que no conozcamos su amor como Padre. Segundo punto, recibe su disciplina. Segundo punto, recibe su disciplina. Verás, el nuevo nacimiento es solamente el punto de partida. Pero nuestro Dios no solamente quiere darnos un nuevo nacimiento, porque nuestro Padre Celestial no solo es un Padre que engendra, es un Padre que educa. Sí captas la diferencia, ¿verdad? No es lo mismo ser progenitor que ser papá y estar presente. No es lo mismo engendrar que sostener, cuidar, educar, moldear, impactar el corazón de nuestros hijos. Y nuestro Dios es un Dios que también es papá. Es un Dios que se hace responsable de sus hijos y está presente constantemente en sus vidas. Algunas veces instruyendo, dirigiendo, enseñando, y otras muchas
corrigiendo, ¿verdad? Pero es un papá que se hace responsable de sus hijos. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, desde el verso 5. Hebreos 12, verso 5. Dice así: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, ¿qué dice ahí? No menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Déjame hacer una pausa aquí. Qué importante. El texto está reconociendo una tendencia natural de nuestro corazón. Tendemos a menospreciar la disciplina de Dios. Esta palabra disciplina es muy importante. Está en toda esta sección por lo menos 8 veces, desde el verso 5 hasta el verso 11. 8 veces disciplina, disciplina, disciplina. Es la palabra griega paideias. Yo sé que nadie habla griego el día de hoy, pero es domingo y predicador que se respeta debe decir alguna palabra en griego en domingo. Hace rato dije yogurt, pero esta no es la palabra yogurt, es la palabra paideias, de donde obtenemos el término de pedagogía. Entonces, disciplina es un concepto bíblico muy amplio, muy profundo. A veces, como cristianos, pensamos en disciplina solo en términos de la nalgadita celestial, ¿no? Dices, no, la disciplina de Dios. Pero espérate, Dios como papá es un papá muy completo, es un papá perfecto, completo, pleno. Y disciplina implica educación, provisión, instrucción, mentoreo y sí, corrección y en algunos casos incluso azotes, castigo físico. Pero no es con un objetivo punitivo, sino correctivo. Tenemos un papá bien completo y un papá que está dispuesto a guiarnos, dirigirnos y moldear nuestro carácter, transformarnos desde adentro a través de esta relación constante en la que Él camina con nosotros. Y la Biblia está aquí diciéndote, hey, no menosprecies eso. ¿Por qué la Biblia diría esto? ¿Por qué crees tú que la Biblia hoy nos está diciéndote y a mí, no menosprecies la disciplina de Dios? ¿Por qué será? A ver, pues porque menospreciamos la disciplina de Dios. Menospreciamos su consejo, resistimos sus tratos con nosotros. Y chicos, hay una advertencia muy grande aquí, muy grande. Mira el verso 7. Si soportáis la disciplina, y esta palabra soportar implica mantenernos debajo de la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos, esto es, todos los hijos han sido participantes, pues entonces sois bastardos y no hijos. O sea, Dios no es ese papá que deja a sus hijos a la deriva. Dios se involucra, Dios interviene, Dios dice, hey, eso no, ¿no? Dios estimula, da promesas, nos explica cosas. Dios está ahí presente. Pero entonces, si tú y yo menospreciamos su voz, su instrucción, su corrección, sus tratos con nosotros, pues entonces dice aquí el texto que entonces somos bastardos y no hijos. Y la palabra que ocupa aquí Pablo para bastardos es una palabra bien específica, que se refiere a un tipo de persona en la sociedad romana del primer siglo. Había 3 tipos de descendencia que tú podías tener. Los no reconocidos, podías tener hijos, pues eso, no reconocidos, no tenían ningún vínculo contigo, no tenían ningún tipo de derecho ni interacción, ¿no?
Podías tener hijos legítimos, los cuales eran libres, literalmente libres. Por eso Pablo dice en Gálatas, nosotros somos hijos de la libre. Porque el hijo libre en Roma era el que tenía absoluto goce de la relación con el Padre. No solo tenía derecho a la manutención y a la protección y a la instrucción de papá, sino tenía el derecho a heredar del Padre. Y estos eran ciudadanos que gozaban de la ciudadanía ciudadanía romana en todos sus beneficios. Pero luego había estos, los noti o notoi, que eran los bastardos. Y estos eran hijos reconocidos por el Padre, pero no eran los hijos legítimos. Tenían algunos privilegios, ¿ok? Tenían incluso el derecho de recibir manutención por parte de su padre. Y tenían un tipo de ciudadanía de segunda categoría en Roma. Pero hay un detalle muy interesante. Los notoi, los bastardos, los ilegítimos, no podían heredar absolutamente nada de su progenitor. Y esto me hace reflexionar. Esto me hizo reflexionar muchísimo. Y no sé si lo estás pensando y dices, ok. Porque hay muchas personas que dicen, yo soy hijo de Dios. Y que disfrutan de algunos beneficios de ser parte de la familia. Pero cuando Dios les habla, cuando Dios les corrige, cuando Dios les instruye, ellos menosprecian la disciplina. Y dice, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo aquí la Biblia. Sí, estás disfrutando de muchos beneficios de estar junto con la familia de Dios. Pero si no obedeces a papá, lo está diciendo la Biblia, chicos, no yo. Si no obedeces a papá, eres un bastardo y no hijo. Y no vas a heredar el reino de los cielos. Ojo, no estoy diciendo que nuestra obediencia nos hace merecedores del reino de los cielos. Lo que estoy diciendo es lo que el texto dice, que si eres hijo y has nacido de nuevo, Dios va a ser tu padre y vas a tratarlo como tal. Sí, podemos equivocarnos, podemos incluso tener momentos de rebeldía, pero va a venir, ¿qué cosa? La corrección, y volveremos a papá y nos someteremos a papá. Y eso es tan importante, tan importante. Tal vez tú en algún momento tomaste una decisión por Cristo y recibiste vida eterna, pero necesitas someterte a la dirección de papá. ¿Por qué? Porque si tú no te sometes a la dirección de papá, ¿cómo esperas que tus hijos se sometan? Este concepto de disciplina está muy ligado con el concepto de discípulos. ¿Se entiende la correlación? Disciplina, discípulos. Personas que se someten a la enseñanza, la dirección, la corrección de un maestro o en este caso de un padre. Y sabes, es tan terrible que como papás a veces perdemos esto de vista. Queremos que nuestros hijos sean discípulos y los llevamos a la iglesia. Buscamos iglesias con espacios para ellos, para que haya jóvenes de su edad que se relacionen con ellos y que se interese y que sea divertido, cuando lo más importante es que tú como padre y yo como padre seamos discípulos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No es labor de la iglesia como institución, sino de los padres el hacer de nuestros hijos discípulos. Pero no puedes hacer un discípulo hasta que tú no seas un discípulo. Papás, necesitamos evaluar si realmente estamos nosotros sometiéndonos a la dirección de nuestro Padre Celestial, si estamos exponiéndonos a su palabra. Yo sé, vamos a explicarlo en la serie de lo que creemos. Vamos a explicar lo que es el discipulado. Definitivamente el discipulado no es una actividad de 1 hora a la semana, ¿ok? Yo lo sé. Pero es la manera más intencional y más sencilla en la que podemos nosotros, en Semilla de Mostaza, como iglesia, ayudarte a desarrollar una vida de discípulo. Papá, ¿qué pretexto tienes para no discipularte? Si esa es tu iglesia, si esa es tu iglesia, ¿cuántos años tienes aquí? Si no te has discipulado, yo quiero animarte a esto. No es un requisito para nada, es un privilegio. Y es una herramienta a través de la cual
justo puede pasar esto, ¿verdad? Puedes desarrollar, cultivar una relación con Dios en la que te sometes a su disciplina. Mira lo que dice el verso 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Te das cuenta? Esa es la manera en la que tú y yo podemos ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. Recibiendo su amor que nos redime, nos rescata de la orfandad espiritual, nos hace sus hijos y sometiéndonos a su instrucción, a su disciplina, de modo que participamos de su santidad, participamos de su vida, de su carácter, de su naturaleza. Bueno, el tercer punto, imita a papá. ¿Se acuerdan del primer punto? Mira su amor. Segundo punto, recibe su disciplina. Y tercer punto, imita su amor. Mira lo que dice Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Déjame hacer un último comentario, perdóname, un último comentario. ¿Te diste cuenta que decía el texto que leímos en Hebreos 12 acerca de nuestros padres que nos disciplinaban por cuánto tiempo? Poco tiempo. Y yo no sé si tú lo sabías, pero el tiempo que tienes con tus hijos es bien poquito. Si ya tienes hijos adolescentes, ya te diste cuenta de eso. ¿Alguien aquí se ha dado cuenta de eso? El tiempo con nuestros hijos es así, ¡pum!, es poco. Y además, ese tiempo va cambiando, son como estaciones del año, ¿se entiende? Entonces no te pondrías abrigo en canícula, ¿cierto? Y es lo mismo con nuestros hijos, es poco tiempo y es estacional. Sus necesidades van cambiando con el tiempo. Y nosotros necesitamos la sabiduría para identificar el momento de la paternidad en el que nos encontramos. Cuando son muy pequeños, necesitan estructura, necesitan dirección. Y luego van creciendo, se vuelven un poco más autónomos. Y la idea, escucha esto, la idea es que tarde o temprano los sueltes. Yo sé. Pero la Biblia lo dice, nuestros hijos son como flechas en manos del valiente. ¿Cuántos aquí han agarrado un arco y lo han intentado disparar? Yo estoy levantando la mano, no ilustrativamente, es verdad, pero no cuentan los que son de liguita y que tienen esas no cuentan. Un arco de Adebis. Otra vez, a ver. ¿Y lograron lanzar la flecha? ¿Y dar en el blanco? Eso es otra cosa. Es una cosa súper difícil. Y eso que mira cómo estoy, bro. O sea, bro, la onda esta está súper tensa y se requiere una cantidad de fuerza impresionante para tensarla lo suficiente para que vaya más de 2 metros allá. Otra cosa es que den el blanco, eso es otra cosa. Pero la ilustración nos enseña algo muy importante, muy importante. Los primeros años se supone que sean años de tensión, en los que tú luchas con el corazón de tu hijo para dirigirlo en la dirección en la que Dios nos manda en su palabra. ¿Se entiende? Pero cada vez veo más esta tendencia de ver a los hijos, los niños son grandes maestros. ¿What? Y peor, cristianos diciendo eso. ¿Y dónde dejas el libro de Proverbios que nos dice? Instruye al niño en su camino, porque no lo conoce. Y entonces sí, cuando fuere viejo, no se apartará de él. Padres,
críen a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. No dice, padres, dejen que sus hijos los críen, son sabios maestros, puros. Es tan terrible. Si tú eres, perdón, no estoy enojado, pero eso explica por qué el mundo está como está el día de hoy. O sea, lamento tirarte el ídolo, pero Chabelo estaba equivocado. Si los niños gobernaran el mundo, ya estamos viendo lo que está sucediendo porque los niños gobiernan el mundo. Hombres que crecieron, mujeres que crecieron biológicamente, pero crecieron sin padre. Lo que tú quieras, hijito, tú sabes. Cuando él sea grande, él va a escoger. Sí, completamente de acuerdo, pero ahorita, papito, sobre todo si tienes hijos pequeños, ahorita es el momento de tensión, donde tú tomas al chavito y dices, es para acá, hijo. No, es para acá. Y luego viene el darle dirección, porque los arcos de veras no tienen ese hoyito donde... ¿no? El que te asegura que... ¿Has visto la película de Mérida? Es mucho trabajo. Pero la Biblia dice, papito, la Biblia dice, es por muy poco tiempo. Aprovéchalo. No dejes pasar esos preciosos años, valiosísimos para impactar no solo la vida de tu hijo aquí, sino su eternidad. ¿A dónde estás apuntando, papá? Por eso es tan importante. Papás que no se someten a la disciplina de Dios, papás que no son discípulos. Mira, Dios es muy fiel. Yo no tuve un papá que era discípulo y Dios me alcanzó con su gracia. Dios puede hacer lo mismo con tus hijos, por supuesto. Pero si tú te dices cristiano y no eres un discípulo el día de hoy, estás desaprovechando una preciosa oportunidad y el gran privilegio de influir en la eternidad de tus hijos. Aprovecha ese tiempo, aprovéchalo. No vuelve, no vuelve. Y va a llegar el día en el que tienes que soltar, ¿verdad? Pero ¿cómo vas a soltar? ¿Vas a soltar con confianza porque hiciste tu parte y confías en que Dios hará el resto? Eso va a depender de ti. Bien, tercer punto. Imita a tu Padre Celestial. Efesios capítulo 5, versos 1 y 2, dicen lo siguiente: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Te das cuenta? Yo no puedo imitar a Dios y yo no puedo ser perfecto como mi Padre Celestial es perfecto, a menos que no sea su hijo. La Biblia me invita aquí a ser imitador de Dios como hijo amado y andad en amor, dice el verso 2, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Chicos, este es el secreto para una paternidad piadosa, no perfecta, ¿verdad? Porque nos vamos a equivocar. Pero sí, este es el secreto para una paternidad piadosa: imitar a nuestro Padre Celestial y caminar en amor. Verás, no se trata de enseñarles principios cristianos a nuestros hijos, nada más. No se trata de darles la información correcta y darles influencias o un entorno apropiado. Se trata de modelar ante ellos la vida de Dios. ¿Tiene sentido esto que te estoy diciendo? Ese es el llamado, a ser imitadores de Dios. Y nuestros hijos como la primera audiencia, los primeros testigos de lo que el amor de Dios puede hacer en un ser humano. Nosotros como papás estamos invitados a eso, a modelar en primer lugar ante nuestros hijos cómo el amor de Dios nos transforma en personas que ya no viven centradas en sí mismas. Porque eso es lo que se describe aquí en estos dos versos. El amor sacrificial de Dios entregando a su Hijo y el amor sacrificial del Hijo entregando su vida para reconciliarnos con Dios. Esto es tan contrario. ¿Sabes? Eso es tan contrario a todo lo que sucede cuando las familias se rompen, cuando los papás toman decisiones que
incluso les impiden seguir siendo los padres que sus hijos necesitan. Quiero que observes cómo a partir del verso 3 hay un contraste muy grande. O sea, si yo imito a Dios en su amor, vivo una vida no centrada en mi gratificación, ¿verdad? Vivo una vida libre de mi egoísmo, de vivir para mí mismo. El contraste es el siguiente, verso 3, pero fornicación. Y quiero que pienses cómo todas estas cosas han arruinado la relación entre padres e hijos. Fornicación. ¿Será que la infidelidad de un padre deja una herida y una cicatriz en el corazón de sus hijos? Enorme. Claro. Fornicación. Toda inmundicia. Inmundicia puede entenderse como vivir en el mundo. Vivir para lo temporal. Vivir para lo material. Vivir para el aquí y el ahora. No teniendo en cuenta los valores eternos. Pensando solo en el éxito inmediato o momentáneo o temporal. Inmundicia. Avaricia. ¿Será que la avaricia ha robado a muchos papás del seno familiar? Siempre, y tú lo sabes, no tenemos en la Biblia ninguna palabra negativa acerca del trabajo. El trabajo es algo bueno, es algo que Dios creó. Somos llamados a cultivar, a generar, a producir, a trabajar para gloria de Dios. Pero vivir guiados por la avaricia es otra cosa. Porque ¿cuánto dinero más es suficiente para el avaro? Un poco más siempre, un poco más. Y muchos hombres, en un afán de darle a sus hijos lo que ellos nunca tuvieron, ¿no? Porque eso es tan recurrente, ¿no? Es que a mi hijo no le va a faltar nada de lo que a mí me faltó. Y entonces el papá trabaja y nunca es papá. Y tenemos que quitarnos esa mentalidad de que nuestro trabajo como papás es solamente suplir las necesidades físicas. Ya lo hemos explicado en otros momentos. Esa visión es muy pobre. O sea, si tú piensas, bueno, no le falta de comer, no le falta techo, no le falta salud, tiene todas sus vacunas. Dices, oye, eso puede decir el dueño de un perro. También, una mascota. Pero un papá se supone que dé mucho más. Se supone que dé su vida, su tiempo, su atención, sus afectos. ¿Dónde íbamos? Verso 3. Avaricia. Ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas. Cuando como papás mentimos y manipulamos la verdad, híjoles, es terrible. ¿Será que hay papás que dicen mentiras, entre comillas, para proteger el corazón de sus hijos? No lo hagas. No lo hagas. Pero es que si yo admito que si tú admites que hiciste lo que sea que hiciste y lo admites con arrepentimiento y vuelves al Señor, estarás dando un ejemplo a tus hijos. Estarás dando a tus hijos un ejemplo de que la verdad es lo mejor y de que el amor de Dios es real y puede redimir y puede rescatar. Ni truanerías. ¿Sabes lo que son truanerías? Dice, creo que en la San Juan venden el medio kilo. Suena como a medio kilo de truanerías, por favor. Dices, no sé, pero suena horrible, ¿no? Son vulgaridades. Vulgaridades. Puede significar muchas cosas. Dobles sentidos o simplemente hablar de un modo vulgar hacia tus hijos y con tus hijos. ¿Alguno de ustedes ha tenido esa experiencia? En la que de pronto papá te dijo algo que dices, oye, eso es lo que un hombre le podría decir a su peor enemigo. Jamás pensé escuchar esas palabras en labios de mi papá dirigidas hacia mí. Vulgaridades. ¿De dónde viene todo esto? No de una ausencia de un mejor ejemplo,
A veces pensamos, no, es que yo soy así porque mi papá era así. No. Esas actitudes y conductas no vienen de una ausencia de un buen ejemplo paternal, sino de una ausencia de una relación con Dios como nuestro Padre. Dios lo puede hacer realmente nuevo todo. Yo quiero invitarte a esto finalmente. Esta vida es posible, por eso está aquí. Por eso la Biblia nos está llamando a ser imitadores de Dios y a caminar en amor. ¿Por qué? Porque es posible. Por la gracia de Dios es posible. Por la gracia de Dios puedes ser un nuevo papá. Por la gracia de Dios puedes comenzar de nuevo con tus hijos. Yo sé que hay un sinfín de historias aquí. Y tal vez ni siquiera tienes relación con tus hijos el día de hoy. Eso puede cambiar. Tal vez hiciste las cosas muy mal. Tal vez incluso ya ni siquiera es posible restaurar una relación con tus hijos. Pero es posible restaurar tu relación con Dios. Y yo quiero invitarte a eso, papito. A que el día de hoy pongas tus ojos en el Señor. Que contemples su amor. Que te sometas a su instrucción, a su dirección, a su sabiduría, a su corrección. Y que lo imites en tu vida diaria. Nada va a tener un impacto más profundo en el corazón de tus hijos que vivir de esta manera. Te invito a que te pongas de pie y vamos a terminar con una oración. Solo déjame leerte unos cuantos versículos de Primera de Pedro, donde la Biblia nos hace una invitación. Primera de Pedro. Desde el verso 13 al verso 19. Y si pudiéramos ver estos versículos como la conclusión de esta reflexión, estaría muy bien. Verso 13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis ¿de quién? De vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. No tenemos que vivir como vivíamos antes. No tenemos que vivir como vivían nuestros padres, aun si ellos fueron un buen ejemplo. Estamos llamados a vivir la vida de Dios y a imitarlo a Él como nuestro Padre perfecto. Señor, gracias por este tiempo meditando en cómo tu amor nos ha rescatado, nos ha redimido. Gracias, Señor. Tu amor no tiene medida. Y lo derramaste todo en esa cruz para hacer de nosotros, que éramos tus enemigos, herederos, hijos tuyos y coherederos juntamente con Cristo. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por esa salvación tan grande. Permítenos, por favor, Señor, responder a ese amor tuyo, sometiendo nuestra vida entera a ti. Te pido por cada papá que se encuentra aquí en este lugar, Señor, que cada uno de ellos pueda doblar no solamente sus rodillas, sino su corazón ante ti, todos los días en humildad. Que tu amor los atraiga cada mañana, Señor, para conocerlo, para recibirlo, pero sobre todo para dejarse transformar por ese amor. Yo te ruego, Señor, que ningún papá siga igual,
Señor, te pido que derrames de un modo especial tu amor sobre sus corazones por medio de tu Espíritu. Señor, aviva a cada uno de estos papás que están aquí, Señor. Aviva su relación contigo. Por favor, Señor, despiértalos espiritualmente y permíteles tener un corazón sensible a ti y a tu palabra. Capacítalos, Señor, para imitarte en su vida diaria, con sus acciones, con sus palabras, con sus actitudes, con la orientación misma de su corazón. Señor, ayúdales en esta tarea de ser padres. Y gracias por sus vidas, Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.